Pues nada, estamos aquí con Grupo Consultores, con Kika, con César, comentando, vamos a intentar comentar, principios de septiembre, la megafusión Publicis Omnicom. Un poco, ¿cómo veis vosotros? ¿Qué consecuencias puede tener esto para España o qué para nuestro sector, para nuestras agencias y nuestros anunciantes? A ver, yo creo que nos ha sorprendido a todos es verdad, que domingo. Que fue una noticia que llegó de repente y un domingo y que fue un sorpresa para todos, pero que tenemos que estar también un poco preparados porque de estas noticias van a llegar mucho. Fíjate ahora todas las fusiones que ha habido también a la vuelta del verano, de Verizon comprando un 45% de Vodafone, también, el tema de Nokia con Microsoft, también, y que también tienen que pasar este tipo de fusiones que nosotros preveíamos que iban a pasar entre los grandes grupos. No nos creíamos, claro, que iba a ser entre los dos más grupos casi más grandes, sí. Y que iba a haber al final un holding más grande que WPP, que todos veíamos como el gran holding y imposible de batir, ¿no? Martín Sorre se habrá quedado ahí un poquito asustado, no sé, o al menos sorprendido. Bueno, yo creo que está expectante, como estamos todos, de ver al final cómo se consolida, porque son dos grandes grupos, son dos culturas muy distintas. Sí, que al yo final creo que eso es una de las partes más que ha sorprendido más, ¿no? Yo creo que al final, si miras grupos que se puedan unir, Publicis, que es un grupo muy francés en el que siempre ha apostado un poco por la expansión internacional, por los mercados emergentes y sobre todo por digital, que ha sido uno de los grandes focos desde su compra de Digitas en su día hasta otras grandes inversiones en el mundo digital, ese ha sido su foco, mientras que la cultura de un grupo americano como Omnicom, que ha sido más de dejar el entrepreneurship de los locales, de fomentar la independencia de cada uno y seguir trabajando en la cultura y en la creatividad. Yo creo que eso es parte de uno de los grandes retos que tienen hoy en día este grupo, es decir, cómo va a unificar esas culturas, quién va a ser el líder, que será el que al final ponga su impronta. El grupo francés es un grupo muy vertical en el que Maurice tiene mucho peso y de hecho ya hemos visto movimientos como todavía no hay una segunda pata, ni siquiera Jean-Yves Naouri creo que se apuesta como segundo, ni Richard Pinder en su día que salió, o sea que todavía es un grupo en el que no se sabe quién va a ser el heredero. Y luego el grupo Omnicom, en el que tiene un John Wren que está absolutamente fuera de la foto, que sobre todo trabaja un poco dejando a las operaciones estar de frente, con lo cual, bueno, hay que ver cómo se unifican esas culturas y cómo resulta el grupo organizado finalmente. Ahora en agosto tuvimos el otro día una comida con Juan Ramón Plano, una comida que hacemos siempre en verano, que es cuando estamos más tranquilos, y nos decía, claro, él decía que las fusiones, los anunciantes, yo le preguntaba lo mismo, ¿cómo veis los anunciantes, cómo veis esta megafusión? Entonces él me decía que siempre las fusiones no siempre tienen que ser positivas, ¿no? También pensando en cuantos menos players hay, como en el caso suyo, Antena 3 y de Telecinco, que también tienen los anunciantes ahí un poco cogidos entre dos grandes grupos que son los que manejan casi el 80% más de la publicidad en España, pues aquí en este caso lo mismo. Antes eran 5 grupos, ahora son 4. Claro, al final eso para los anunciantes esto nos... en las televisiones, en los grupos editoriales, al final también en lo que son los grupos publicitarios, pues lo ven como quizás menos positivo. Menos positivo que las agencias de medios. Es que al final, pues WPP también eran un montón de agencias y había un montón de concentración. En la parte de investigación, todos los institutos de investigación que están en WPP, ¿no? Y al final lo que también hay que pensar que las agencias, los networks, no van a perder su identidad y se van a mantener todos, que habrá integraciones verticales en cada uno de los grupos, pero que es difícil que todo eso se integre, o sea que tampoco hay que verlo tanto como menos oferta. Porque yo creo que hay oferta de independientes, o sea, el mundo está cambiando su configuración y yo creo que antes, cuando solo veíamos a los grandes grupos como grupos independientes, creo que el mundo es más abierto y tienes ahora holding groups como MDC o tienes como el grupo Chime o como el grupo ABC, en el que es verdad que actualmente no están invirtiendo en España por la coyuntura económica de España, pero que yo creo que llegarán, y esos serán grupos que no tienen la forma o la estructura de estos grandes grupos históricos, pero que tendrán otra forma y seguirán siendo grupos en los que tengan sinergias financieras y sinergias mundiales de localización, solo que se estarán conformados bajo otro modelo. Yo creo que esos grupos también hacen que estos grandes quieran ser más grandes, porque al final hay muchos anunciantes, sobre todo en el mercado americano o en el mercado brasileño, en el que esos grupos tienen mucho peso, incluso tienen en muchos casos muchos más que algunas de las multinacionales. Entonces, yo creo que es una concentración, es verdad, de los grandes clásicos que conocemos actualmente,
pero empiezan a venir otros grupos, mira el grupo Shale que está invirtiendo de manera potente en el mundo. Todos los asiáticos, es decir, Densu, que al final ha comprado Karate, es decir, que también se están asiático, ¿no? Llega a Occidente. Y en el caso de España, ahora Publicis Omnicom no habrá una presión muy grande porque ahora van a manejar un volumen muy grande, lógicamente, de la inversión de los anunciantes en los medios. Eso no va a ser una presión grandísima para los medios. Ya están los medios bastante fastidiados con todos los cambios del digital, el papel, etcétera, y ahora más presión todavía de un player muy grande que va a apretar, como es lógico. Las grandes agencias siempre apretan los precios de los medios y les ponen cada vez más contra la pared. Eso no va a ser en el caso español ahora ya, por el volumen que estas dos agencias tienen y los medios que manejan y los clientes, eso va a ser ahí también para los medios algún problemita. A ver, yo creo que el problema de la financiación y del modelo de financiación de los medios está ahí y hay que resolverlo independientemente de que se fusionen 2, 3 o 4 grandes grupos. Es decir, yo creo que y están trabajando, yo creo que todos ellos en cómo cambiar su modelo de financiación y pasar de un modelo puramente publicitario a un modelo de contenidos, es decir, a nuevos modelos de financiación. ¿Qué hará el grupo? Evidentemente tendrá mayor poder de negociación, pero también tendrá mayor poder de acuerdos y de ayudar a la innovación dentro de estos medios de comunicación, porque al final tienes mayor poder de apoyar también a estos grupos. Yo creo que es una oportunidad para los anunciantes porque sin duda van a gestionar un volumen mucho mayor y la unión de Vivac y de OMG va a ser muy grande. Y yo creo que también lo que van a hacer es invertir en tecnología de manera mucho más rápida, porque al final estos grupos estaban invirtiendo de manera independiente, OMD estaba invirtiendo de manera potente en toda la parte de tecnología, en toda la parte de acuerdos con grandes players, y Vivac sin duda, porque llevaba varias cabezas digitales, si decimos de delantera, y yo creo que esto va a ayudar. Evidentemente harán presión en los precios, pero creo que el tema de los precios en los medios es un tema que está ahí, que hay que solucionar. Esto pues no hacen nada más que intentar a lo mejor acelerarlo, pero... Sí, no, hay que solucionar tanto el tema de los, como dices tú, de los medios, tienen que, como se dice, repensarse, tal, y también, pero también el tema de publicidad en general, ¿no? Porque es verdad que estas noticias que estamos viendo son muy financieras, son muy de bolsa, son temas de se va a ahorrar 500 millones, creo que había cifras por ahí ya, a ver cómo se ahorra eso, si a base de los empleados domina, pero claro, nuestro sector necesita es también un repensamiento, es decir, la publicidad tiene que cambiar un poco, bastante, el consumidor nuevo, es decir, eso no son las noticias que estamos viendo, sino estamos viendo noticias que son meramente de dinero, ¿no? Como también Nokia, tal, ahora, es decir, que aquí se compra, se vende, es decir, eso es bueno para todo nuestro mundo publicitario. ¿No? Es una pregunta, no crítica que yo hago, ¿no? Pues o que os hago, que vivimos, ¿no? Sí. Bueno, y vuestras las agencias con las que colaboráis o trabajáis, lógicamente ahora después de verano supongo habéis comentado ya en llamadas y este tema, ¿cómo lo han visto? Agencias de publicidad ya tradicionales, que es un poco vuestro business, vuestro main business, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ven ellas? Por eso, no les afecta tanto, sí. Y en cualquier caso yo creo que los grupos van a seguir verticalmente. Es decir, si tú miras un WPP o Gilby, poco tiene que ver con Jan Rubika y poco tiene que ver con J. Walter Thompson. Siguen teniendo sus operaciones y son estructuras verticales. En España ni siquiera tenemos holding groups representados, es decir, no hay una presidencia de WPP en España con un organigrama, no hay una presidencia de Publicis con un organigrama, por lo tanto, para nuestro mercado, en otros mercados como el mercado anglosajón o París o Nueva York, por supuesto, habrá unos cambios, pero yo creo que en nuestro mercado van a seguir trabajando de manera vertical para sus clientes, con los conflictos bien gestionados desde cada una de las operaciones y con su oferta bien diferenciada, porque lo que sí que tenemos es una panoplia de networks con un posicionamiento y una visión bien diferenciada de su oferta. Así que DDB, gente como Ángel Riesgo en su día, que lógicamente aquí bien conocido por vosotros, todo esto, ¿no creéis que haya grandes cambios ahí ni en estas agencias o en sus headquarters, en Publicis España o en Omnicom, al fusionar todo esto? ¿No sobrará ahí gente también? Si hay un CEO, pues dos CEOs. No hay CEOs. Solo son directores generales. Pero no hay un CEO de Omnicom, con lo cual. No va, por eso digo que en dices España, que no va a afectar. Ya entiendo. No creemos que vaya a afectar porque no hay cortes generales. Quizás hay algo a nivel financiero en el que se trabajan en sinergias de todos los grupos, pero será alguien que aglutine para reportar a París o a Nueva York. No creemos. ¿Y os atrevéis a pronosticar la próxima nueva fusión? ¿Quién puede ser ahora de los que han quedado? Grupo M, los demás players, ¿se puede ahí? ¿O VPP el próximo? No sé, puede haber una nueva. Pero está claro que va a haber veremos alguna próximamente. Pero no os atrevéis aquí a pronosticar ahora mismo, decirme quién podría ser. Se quedan muchos muy grandes y algunos más pequeños. Yo creo que esos más pequeños se podrían fichar en el futuro cercano. Oye, pues muchísimas gracias por esta primera entrevista de principios de septiembre. Kika, César, muchas gracias. Gracias a ti.